Felicidades, papás. Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pongan ustedes la paz de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios, la satisfacción de vivir para Él con su ayuda. Así que muchas, muchas felicidades. Demos un aplauso muy fuerte a los papás presentes y felicitamos a todos los papás que nos están viendo también por internet. Sean todos bendecidos. Quiero compartir un tema que le he puesto: ¿cómo es mi Padre? Refiriéndome a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Y ese es el título de mi mensaje: ¿cómo es mi Padre? Y fíjate que cada hijo o cada hija en este mundo tiene su propia historia acerca de un papá. Cada uno tiene su historia acerca de cómo es un papá. Para algunos, fíjate que solamente mencionar el hecho de la palabra papá les causa un disgusto, les causa una molestia, porque probablemente son personas o hijos que sufrieron o ya sea por la ausencia de un papá, que no lo tuvieron, o el maltrato de un papá. Me refiero a la violencia de abuso físico, mental, emocional, incluso sexual. Pero otros, al contrario, hablar de un papá es sinónimo o les viene un recuerdo muy grato de cariño, de afecto, de atención, de protección, de cuidado, ¿sí? Y incluso recordar a papá muchas veces se nos hace como pensar en un líder espiritual, en un padre espiritual que nos condujo a Cristo, que nos llevó por el camino de la salvación a través de compartirnos el evangelio. Y si tenemos un padre así, pues entonces tenemos un concepto de papá diferente. Pero ya sea de una o de otra manera, como tú tengas un concepto, lo más importante es ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Y sabías que la Biblia habla acerca de los papás? ¿Sí? La Biblia habla de los papás. Quizá no está explícito, pero si tú te recuerdas desde el principio de la creación, si vemos desde lo que tenemos escrito, que es la palabra de Dios, podemos pensar que Dios creador también en alguna manera fue como padre de Adán y de Eva. Mira lo que dice la escritura en Génesis 1:27 al 29, y es la Nueva Versión Internacional. Dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Versículo 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Si vemos aquí, cuando Dios forma la creación, también forma al hombre, a Adán. Dice que sopla sobre él aliento de vida, algo especial de toda la creación, lo principal por encima de toda la creación. Forma a Adán, y de Adán forma a Eva. Pero aquí vemos como Padre creador que está acercándose a sus hijos vivientes, lo que Él ha formado, y les da su bendición. Todo padre quiere la bendición para sus hijos. Y aquí el Padre Dios creador está trayendo esta bendición a Adán y a Eva, y es una bendición de fructificación, de multiplicación, es una bendición de gobierno sobre todo lo que Él ha creado, que se lo ha entregado al hombre, a la mujer, a esta familia, ¿sí? Que podríamos pensar en la bendición económica, el poder tener todo lo necesario para vivir, porque dice que les pone todos los animales de la tierra, toda semilla para ellos. Ese es nuestro Dios creador. Ahora también podemos pensar en el Antiguo Testamento. Yo pensaba que solamente se refería en el Nuevo Testamento a Dios como Padre, pero fíjate que no. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios menciona al pueblo de Israel como su hijo primogénito. Mira lo que dice la Escritura en Éxodo 4:22 y 23. En este Antiguo Testamento, fíjate que Israel es llamado el primogénito de Dios,
y habla cuando Moisés fue enviado por Dios a anunciar la última plaga a los egipcios y que tuvo que pronunciar esta sentencia sobre Faraón. Dice Éxodo 4, 22 y 23, entonces tú le dirás, le está hablando Dios a Moisés, entonces tú le dirás de mi parte al Faraón, Israel es mi primogénito. Qué bonito, ¿no? Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Vemos aquí que Dios como padre se está manifestando a su pueblo Israel. Y un padre que cuida a este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es un padre amoroso, es una familia. Y el pueblo de Israel es como un hijo predilecto que lo cuida, que lo atiende. De hecho, los llevó por todo el desierto, dándoles todo lo necesario para vivir. Les suplió el agua. Dice que el agua era la roca que es Cristo, y que esa agua iba por todo el camino y el peregrinaje. No sé cómo se movía esa roca, pero siempre por todo el desierto tuvieron agua. También por todo el desierto tuvieron alimento. Ahí está el Padre Dios cuidando a su hijo, el primogénito del pueblo, y está dándole alimento. Les dio lo que llamamos el maná, que era, por decir, como un cereal que caía todas las mañanas. Lo único que tenía que hacer cada familia es salir con su cesto, con su cubeta, con su olla, yo no sé, a recoger lo que le tocaba a cada uno, la porción que quisieras. Si los jóvenes comen triple, pues tres porciones, ¿no? Y así sucesivamente. Les dio alimento. Ya cuando estaban cansados les dio carne. Hizo que viniera un viento fuerte y descendió sobre el campamento muchas aves que ellos podían agarrar, llevar y preparar para comer. También dice la escritura que les vistió. Yo todavía no encuentro en nuestra época un tipo de vestido que pueda ir estirándose según la edad de cada persona, o un zapato que te vaya acomodando según vas creciendo y que te dure muchos años. Pero la escritura dice que Dios les vistió durante todo el desierto y nunca les faltó ni alimento ni agua, nunca les faltó vestido y nunca les faltó zapatos. Como es un padre, ¿no? Un padre se esfuerza por dar lo mejor a sus hijos. De hecho, yo he visto padres que no importa que estén pasados de moda en el aspecto personal, y de repente podríamos juzgarlos de una manera muy precipitada, diciendo: no, este papá no se viste bien, no se arregla bien, mira, la ropa que trae es muy anticuada. Pero yo he sabido de padres que han sacrificado su persona en ese sentido para darle lo mejor a sus hijos, para que sus hijos sí vistan una ropa adecuada, una ropa de la época, unos zapatos nuevos, unos zapatos buenos, porque así es un padre, se entrega, ¿sí o no, papás? ¿Sí? Y aquí vemos la paternidad de Dios sobre su pueblo. Ahora, si nos pasamos al Nuevo Testamento, podemos ver con mucha más razón cómo Dios se manifiesta a su pueblo, al pueblo cristiano hasta el día de hoy, como Dios Padre. En el Antiguo Testamento era raro que se refirieran los judíos a Dios como Padre. Era casi como una abominación, o sea, la gente tenía que ser llevada a la muerte por mencionar el nombre de Dios de esa manera. De hecho, cuando vino Cristo, vamos a ver algunos ejemplos como el pueblo religioso, los líderes principalmente, no querían que Jesús les hablase a sus discípulos y les dijera: pueden dirigirse a Dios, mi Padre, como vuestro Padre, como el Padre de ustedes. Y si te recuerdas la vida misma de Cristo, cuando Jesús nació, tú te recuerdas que nació en una manera milagrosa, porque dice la escritura que un ángel se apareció a María y le dijo: vas a tener un hijo. Y María, en el contexto humano, viendo su naturaleza humana, dijo: no es posible que yo pueda tener hijo porque no he tenido en sí relaciones sexuales. Pero el ángel le dice: es el Espíritu de Dios que va a venir sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí te recuerdas esta historia? Y entonces nace Jesús de María por obra del Espíritu Santo,
Y Jesús empieza a desarrollarse a través de los días, de los años, como va creciendo todo niño. Y entonces yo me hice la pregunta siguiente: ¿cuándo Jesús se enteró o supo que José no era su padre? ¿Cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? Pero hay indicios de cómo aprendemos de lo que dice la Escritura. Mira, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, en Lucas 2, 49 al 51, vemos parte de la historia de Jesús. Y dice: entonces él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Aquí vemos que en algún punto de la historia de la vida de Jesús, él se enteró y supo quién era su padre. Yo puedo suponer, eso no lo dice la Biblia, es mi pensamiento, que probablemente José, porque acuérdate que José también supo que ese hijo de María no era de él. Acuérdate que él quería ya echarse la culpa para que liberar a María, porque en ese tiempo pues las mujeres que salían embarazadas sin estar casadas iban a ser apedreadas y morir. Pero entonces José toma la responsabilidad de echarse la culpa de esta situación y adopta a Jesús como hijo. Lo toma como un hijo. Es posible que José le enseñase a Jesús las escrituras, las costumbres judías, la ley, lo llevase a la sinagoga todos los sábados y todo lo que hacía el pueblo de Israel para aprender de Dios. Y en algún momento dado, no sé si se lo dijo José, aunque también fue revelado directamente por el Espíritu a Jesús acerca de dónde venía, pero lo que acabamos de leer es que en un punto dado Jesús le dice a su padrastro, vamos a decir a José, y le dice a su mamá María: ¿por qué me preguntan o por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios, y aquí la palabra padre se refiere a Dios Padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús andaba rondando 12 años cuando pronunció estas palabras, pero lo encontraron con los líderes, compartiendo las escrituras, los pasajes, interpretando las escrituras, de manera que los líderes se quedaban asombrados de que un niño de esa edad conociese tanto la palabra de Dios. Pero entonces Jesús supo que no venía de José, venía de María, pero por obra del Espíritu Santo, y que en sí su padre era Padre Dios, ¿sí? Y él empezó a tener una relación de amistad con su padre, el Padre Dios, ¿sí? De manera que él se metía en momentos antes de que empezara el día, se iba a lugares pues de la montaña donde no había gente, y ahí se metía a orar y platicaba con su padre. Y entonces todo lo que él hacía se basaba en lo que su padre le indicaba. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él empezaba a relacionarse con la gente, a ejecutar incluso ya en su edad madura, cuando inició su ministerio, los milagros y todo lo que él hizo. Pero él empezó a tener relación con su padre, y Dios se manifiesta a Jesús como padre de una manera más explícita en un pasaje que también me impresiona mucho. Es Mateo 3, 16 y 17. Y aquí hay un principio acerca de nuestro Padre Dios, y es es un padre que afirma a sus hijos. Dios nuestro Padre es un padre que afirma a sus hijos. Y dice la Escritura: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fíjate cómo es Dios nuestro Padre. A lo mejor tú no tuviste un padre o no tienes un padre que afirma tu vida, que te da identidad, que te levanta y te fortalece. Pero lo que sí tenemos todos es un Dios Padre que nos afirma.
Y dice aquí que se abrieron los cielos. No sé si pensemos en una manera natural, como en estas épocas que llueve y que se cierra el cielo. Tú entiendes cuando el cielo se cierra. ¿Qué es lo que está pasando? Hay movimiento de viento y las nubes empiezan a cerrarse, a concentrarse en cierto lugar, por ejemplo en las montañas, y de repente, aunque es de día, tú ves un cielo cerrado. ¿Sabes a qué se refiere? Yo no sé si era así cuando Jesús estaba siendo bautizado, porque dice que los cielos se abrieron, o no sé si se abrieron de una manera sobrenatural, diferente a todas, pero dice que cuando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, que posó sobre él, y aquí estamos viendo la Trinidad en un solo momento. Está Jesús en el agua, está viniendo el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y se abren los cielos y una voz desde el cielo está diciendo: este es mi Hijo amado, me complazco en él. Qué tremendo es poder recibir esas palabras nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que se abran los cielos en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, y que hoy mismo recibas esa palabra que Dios te dice: estoy complacido contigo. Y sabes que Dios se complace con nosotros como hijos de Dios cristianos, porque ya está viendo la cruz, ya está viendo el sacrificio de Jesús, porque le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Y ahora como hijos de Dios se abre el cielo y Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado. En otras palabras, Dios está diciendo hoy: hijo, yo te amo, me complazco contigo, me gusta tu vida. Fíjate, es un principio importante de Dios. Dios nos afirma como sus hijos, Él como nuestro Padre. Amén. En segundo lugar, vemos que Dios es un Padre que se entrega. Es un Padre que entrega todo lo que tiene, ¿sí? Entrega todo a sus hijos, lo mejor de lo mejor. Y eso me vino a la mente cuando estudié la parábola del hijo pródigo en una perspectiva diferente. Normalmente cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo nos referimos pues al hijo que pues uno ahí en casa y otro rebelde, se fue, derrocha todo y al final recapacita y vuelve al padre. Pero veamos la parábola del hijo pródigo como una parábola del padre amoroso, el padre perdonador. Es un padre que se entrega. Mira lo que dice Lucas 15:11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Y mira cómo responde el padre. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Vamos a detenernos un poquito ahí con este punto. Nuestro Dios es un padre que se entrega, que entrega todo lo que tiene. Y vemos en la parábola que es un ejemplo de cómo es Dios. Dios, el Padre, después de que tuvo a su hijo primogénito, el pueblo de Israel, viendo que era rebelde, viendo que se desviaba, viendo que no podía caminar delante de él con temor en santidad, ya había desde antemano anticipado la venida de su hijo. El Padre Dios entrega todo lo mejor que tiene a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no hay ninguno de nosotros, humanamente hablando, que pueda entregar a su hijo como para darlo para algo, ¿sí? Pero Dios el Padre entregó todo lo mejor que tenía, su único hijo unigénito. Y vemos que nuestro Padre, Dios, es un Padre que se entrega, que se da. ¿Con qué fin? Para salvarnos. Y Él entregó lo mejor a Jesús su Hijo. Es un Padre que se entrega. Pero si seguimos leyendo la historia, dice el siguiente versículo, versículo 13: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.
Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Vamos a seguir leyendo en un momento, pero mira, yo aquí veo cómo es un padre, cómo es nuestro Padre Dios. No solamente es un padre que da identidad, no solamente es un padre que se entrega, pero yo también veo aquí que es un padre que cuida a sus hijos. Es un padre que se compadece por sus hijos. Es un padre que ama a pesar de todo. Es un padre que perdona. Es un padre que sabe restituir, que sabe bendecir, que sabe honrar a sus hijos. Y ese es el ejemplo que tenemos en esta parábola. Seguimos leyendo el siguiente versículo. Dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Fíjate la compasión de un padre. Salió corriendo a su encuentro. Dice que lo vio de lejos. Ese es un padre que cuida aún a un hijo que es rebelde y está al pendiente de él, esperando que se arrepienta y se vuelva a casa. Entonces dice que corriendo sale a su encuentro porque está al pendiente de cuándo va a regresar su hijo. Sale corriendo a él, lo abraza y lo besa. Vuelve a demostrar la identidad de lo que es un hijo. Porque sí es cierto, a veces nosotros pensamos y decimos: bueno, ya viene el hijo y pues ya viene hizo algo malo y viene para conmigo, pues ahora voy a esperar que se arrepienta, me pida perdón y entonces ya le voy a dar la entrada. Nuestro Padre Dios lo primero que hace es correr, lo abraza, lo besa. Porque sabes, nuestros hijos en lo natural, si en algún momento dado ellos hacen algo malo, no los dejamos de amar, los amamos más, porque clamamos a Dios para que cambien su estilo de vida, para que se arrepientan, para que se vuelvan. Y aquí vemos cómo nuestro Padre Dios nos cuida, nos vigila, y cuando venimos a sus brazos en arrepentimiento, ¿qué hace nuestro Padre Dios? No, espérate, está sucio, báñate primero, cámbiate. Dice que va y lo abraza. No sé si sepas, pero el contexto, estamos hablando del pueblo judío. Para los judíos, cuidar a los cerdos era abominación, era algo de lo peor. Entonces vemos que este hijo va hacia el pecado, hacia la maldad, se acaba todo el dinero que su padre le da en herencia, que no debía de tenerlo todavía porque su padre todavía no muere, pero el padre lo entrega, y cuando él regresa, este padre amoroso corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Sabes, si tú estás hoy aquí y probablemente reconoces que hay algo en tu vida que no está bien, tú tienes que correr a los brazos de tu Padre Dios en arrepentimiento, como dijo este joven. Dice que recapacitó, volvió en sí, reconoció y dijo: tengo que regresar a la casa de papá. Y nosotros como cristianos, como hijos, vamos a decirlo en ese sentido, obedientes, aunque no del todo somos totalmente obedientes, pero nosotros como hijos, esperar a esos hijos pródigos y no correrlos, sino el mismo corazón del Padre, tener ese corazón para decirle: hijo, ven, te abrazo. A lo mejor todavía están sucios, a lo mejor todavía huelen a cerdo, a lo mejor todavía sus pies, su ropa está sucia, pero un padre nos enseña, nuestro Padre Dios nos enseña que debemos de correr por esos hijos y abrazarlos y recibirlos en casa. Ese es mi Padre Dios. ¿Cómo es el tuyo?
¿O es un Dios justiciero que está con un garrote para ver a qué horas te apareces y te dé duro? Yo creo que llegará su momento en que Él va a traer juicio. Pero si nos arrepentimos, si volvemos en sí y corremos a papá, Él nos va a abrazar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Padre Dios? Entonces dice que lo abrazó y lo besó. Versículo 21 dice: el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabes? No, yo tengo un padre que celebra las victorias. ¿Cuántos tienen un padre que celebra las victorias? Ese es nuestro Padre Dios. Él se goza con nosotros. Él se goza, dice la escritura, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta, hay pachanga, hay algo muy fuerte en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esperemos que uno de nosotros nos arrepintamos hoy para que se haga una fiesta grande en el cielo, porque nuestro Padre Dios celebra con nosotros las victorias. Así que vale la pena que cuando vengamos a la reunión y estemos cantando alabanzas, no estés ahí todo paralizado, así encorvado, no, mueve las manos, mueve los pies. Algunos de ustedes vienen de un trasfondo donde parecían trompos en el mundial. Nadie los dejaba quietos en la mesa, se levantaban y le daban rienda suelta a la hilacha, a la carne, al pecado. ¿Por qué no venir ahora y entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a nuestro Dios y levantar nuestras manos y aplaudir y danzar y gozarnos en el Señor? Dale fuertes aplausos al Señor. Nuestro Padre Dios celebra las victorias cuando volvemos a Él, aun cuando algunos otros hijos se molestan. Ay, di conmigo, ay. Mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 31. Después de que empiezan a hacer la fiesta, no quiero leer esos otros versículos, tú los puedes leer en casa, porque dice que el joven se molesta cuando oye fiesta y dice: ¿qué pasó? Pues no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de mi papá. ¿Qué está pasando? Alguien le dice no, le da la noticia, quizás también contento, y dice: ¿qué crees? Tu hermano ha vuelto. Y en vez de poner buena cara, el otro hijo se pone con mala cara. Y mira lo que hace. Va y le reprocha a su padre y le dice: pues yo aquí contigo y ni siquiera una fiesta tengo, ni un cabrito me has dado. Y le responde el padre en Lucas 15:31, dice: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Nada más que no lo sabía o no lo quería creer, que tenemos todo en Cristo. Pero dice: pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Nuestro Padre Dios es un Padre gozoso, es un Padre alegre, es un Padre que celebra. Y aun cuando algunas veces hemos estado fuera de su camino, Él con paciencia y con amor nos espera para que regresemos a casa, y entonces va a haber una fiesta tremenda, como la fiesta de ayer, ¿verdad, varones? Todavía le veo la panza a alguno de ustedes crecida. Dice: es que no vinieron muchos varones y comimos por 3 o 4 varones, nos sirvieron pero en grande. Por cierto, vamos a darle un aplauso a todas las mujeres y jóvenes servidores que estuvieron ayer haciendo posible este Día del Padre. Fuerte ese aplauso a todos los servidores. Y si tú no eres servidor todavía, apláudete, dile: yo también voy para allá, me voy a anotar saliendo de este lugar. Y quiero dar el último punto, y es que nuestro Padre Dios es un Padre que tiene una herencia muy grande para cada uno de sus hijos. Alguien diga amén. Dice aquí en
en la versión 60, Colosenses 1, 13 y 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Fíjate, Dios nos libró del dominio de la oscuridad, ¿sí? Y nos ha trasladado a un reino, el reino eterno de Dios. Pasamos de muerte a vida, de infierno a cielo, de tristeza a alegría, porque tenemos un Padre, bien Padre, en el buen sentido de la palabra. Es nuestro Padre Dios. Los judíos se enojaban con Jesús y le decían: ¿cómo puedes llamar a Dios Padre? Pero Jesús, si tú lees la historia de Cristo a través del Evangelio, los evangelistas siempre estaban declarando lo que dijo Jesús, y Él hablaba siempre de su Padre, y dice: mi Padre esto, mi Padre aquello, y incluso nos incluyó a nosotros. Dice: ahora pueden orar ustedes de la misma manera como yo oro: Padre nuestro que estás en el cielo. Yo te hago una pregunta: ¿tú ves a Dios como tu Padre? A lo mejor vienes de un trasfondo diferente, donde no tuviste un papá, o tu papá te causó muchos males. Quizás no tenía a Cristo y te maltrató, te dañó, te ofendió. Pero cualquiera que haya sido tu historia en el pasado, escúchame hoy: tú tienes hoy un Padre que te ama. Tú tienes hoy un Padre que te acepta tal como tú eres y te cambia la vida, porque no podemos cambiarnos nosotros la vida. Él es el que nos la cambia, porque es nuestro Padre, y Él nos cuida, nos protege, nos bendice, se entrega por nosotros, da lo mejor, dio a Jesús. Y cuando nos apartamos, Él intercede. ¿Sabías que Jesús intercede por ti y por mí delante del Padre? Es el mejor intercesor. Y ahí tenemos a la abuela y al papá y al tío y al pariente y al hermano que interceden para que aquellos que están perdidos vengan al reino de Dios, para que cuando vengan no vamos a poner mala cara, sino vamos a ¿qué? A celebrar y reconocer que hay una herencia para cada uno de nosotros. A veces como hijos nos peleamos por la herencia que nos pueden o no pueden dar nuestros padres, pero Dios es rico en misericordia, es rico en amor. Él tiene todo el oro y la plata del mundo, y Él puede darte lo que tú le pidas, que es conforme a su voluntad, porque Él tiene tesoros muy grandes, espirituales, emocionales, mentales, físicos, económicos. Él quiere bendecirte, Él quiere honrarte también como su hijo, y ponerte frente a muchas multitudes para decir: este es mi hijo, yo lo compré con mi sangre, este es mi hijo, celebro por él. Ese es nuestro Padre Dios. Una ocasión estaba Jesús hablando con sus discípulos, ya iba a partir, y ahí en San Juan 14 les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. Y lo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para que donde yo esté también ustedes estén. Han pasado más de 2000 años, y Jesús, el primogénito de la creación, y también Dios nuestro Padre, están preparando, ya llevan 2000 años en el tiempo de nosotros, preparando un lugar especial. Para nosotros lo más delicado, lo más caro pudiera ser algún metal como el oro. Allá lo vamos a pisar. O sea, lo más nice para nosotros aquí, allá es lo más vil, o lo más sencillo, porque Dios tiene preparadas cosas grandes para ti, para mí como hijos. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, Él es tu Padre. No te sientas alejado de Él. Cierra un momento tus ojos, porque si tú no tienes la identidad de un hijo que es amado por su Padre, vas a vivir una vida mediocre, vas a vivir una vida mal. Vas a vivir una vida de miseria, sintiendo que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie ve por ti, pero es una mentira de Satanás. Hoy se abren los cielos y una voz del cielo, que es el Espíritu Santo en tu corazón, está hablando
Dios a tu corazón y está diciendo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, tú eres a quien yo cuido, yo me entrego por ti, me doy por ti, he dado a Jesús para que tú tengas salvación, libertad, vida eterna. No te sientas mal hoy porque tienes un Padre que te ama, es Dios, el Dios Todopoderoso. Y yo quisiera especialmente orar por los hijos que están aquí, que en este momento no está su papá. A lo mejor ya murió, o a lo mejor es un padre ausente, un padre no cristiano, pero habemos muchos papás aquí, muchos hijos, que podemos abrazar a un papá y decirle: Dios te ama. Entonces fíjate bien, si tú eres una hija o tú eres un hijo que le ha hecho falta el afecto de su padre terrenal, y en alguna manera festejando el Día del Padre, tú quieres sentir el abrazo de papá, en una forma simbólica, algún varón, alguna hija, algún hijo va a venir a abrazarte, y que tú puedas sentir físicamente lo que Dios hace espiritualmente en tu ser. Te da identidad, te da propósito, te da destino. Él te ama. Tú que me estás escuchando, para poder ser hijo de papá Dios, necesitas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Así, con tus ojos cerrados, tú puedes hacer esta oración para iniciar una relación con Dios, donde el Espíritu Santo te va a traer convicción de pecado, y puedes iniciar una conversación con tu Padre Dios diciendo estas palabras, repitiendo después de mí. Dile: Señor Jesús, en voz alta dile: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y eres el Dios Todopoderoso que tiene salvación para todo ser viviente que se acerca a ti. Hoy me acerco a ti, recibo tu señorío y tu salvación por el Espíritu Santo. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a caminar agradando a Dios, a mi Padre Dios. Recibo la salvación, recibo la identidad como hijo, como hija, en el nombre de Jesús, y recibo el Espíritu Santo que está en mí ahora y aún para siempre. Gracias, Padre. Amén. Yo quiero orar. ¿Quieres levantar tus manos ahí donde estás un momento? Yo declaro sanidad sobre tu mente, sobre tu cuerpo. Yo declaro libertad por el Espíritu Santo. Declaro libertad para que tú seas un hijo, una hija con identidad, que tiene un Padre amoroso, que te ha dado identidad, que te cuida, que te protege. Si tú te has sentido solo o sola, en el nombre de Jesús, rechaza esas mentiras, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Aparentemente, físicamente puede ser que estés solo, pero el Espíritu Santo está aquí para venir a tu vida, a darte un abrazo y a decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Es la voz del Padre que se acerca a ti y te abraza y te acepta y te recibe. Él te cuida, tú no estás solo, sola. Él ve por ti, Él te vigila. Dice la Escritura que nos dormimos en paz porque nuestro Padre Dios nos cuida mientras dormimos. Él es el Dios proveedor, es el papá que provee, que suple todas tus necesidades, es el papá que conoce tus debilidades, es el papá que conoce tus enfermedades. Y ahora tienes a alguien a quien hablar todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, y decirle: papá Dios, te necesito, ven a mi vida, abrázame, aquí está mi vida, Señor. Padre, declaro sanidad emocional. Si alguien fue lastimado, si alguien fue violado, si alguien fue, Señor, afectado físicamente, verbalmente, si algún padre hizo daño a alguno de estos tus hijos, Padre, hoy declaro libertad. Ahora viene sanidad a la mente, al cuerpo, a las emociones, en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo viene a hacer la obra
que necesita hacer en tu vida, en tu corazón, para que tú seas transformado a la identidad de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Recibe esa bendición, recibe esa bendición. Levanta tus manos, recibe esa bendición. Hay algo que está pasando aquí espiritualmente. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe a Jesús, recibe la salvación, recibe el perdón, recibe el abrazo del Padre. Allí está abrazándote, ahí está llegando a tu corazón, a tu vida.